tratábamos de analizar un poco, tratando de entender cuáles son los impulsos comunicacionales que el gobierno lleva para adelante con la idea de fortalecer su imagen en medio de una crisis que en teoría, y al menos desde donde comprendemos y observamos la política, demanda otras cosas del gobierno nacional que aquellos ensayos que ha venido haciendo en razón de, o bien que se hable de otra cosa, como el ensayo del día lunes que veíamos al inicio del programa, o intentar utilizar ciertos canales oficiales para facilitarse el camino, estas agendas que subyacen, estas agendas paralelas que a veces no se ven justamente por las cortinas de humo que empieza a levantar el gobierno nacional. Ahora existe otro tema y esto lo hemos discutido muy ampliamente con ustedes en la caja de comentarios. El gobierno nacional hasta el día de hoy ha tenido el tiempo de caerse, de levantarse, de equivocarse, de limpiarse, de sacudirse y de capitalizar todo esto sin que ninguno de sus rivales en la política terminen por capitalizarlo antes que ellos. Entonces, no solamente el gobierno nacional juega, y por decir juega, quiero decir, en los tiempos que estamos viviendo, donde se impulsan desde las organizaciones políticas candidatos y propuestas para la elección de febrero, sino en la presencia que día a día tienen las decisiones, la incidencia que en el día a día, en la cotidianidad tienen las decisiones del gobierno nacional en nuestras vidas, cosa que realmente merece análisis para saber si están apuntando al centro del blanco o, como ya hemos visto otras veces, están razonando fuera de recipiente sin tener realmente una noción y una conexión con lo que siente, percibe y vive la ciudadanía. Y en ese sentido vamos a analizar justamente aquellas cosas que dijo el presidente Daniel Noboa en la rueda de prensa del día lunes que acabamos de ver y que ha sido de alguna manera rebatido por algunos medios de comunicación. Principalmente en esta nota de Coavisa se hacen entrevistas a dos excomandantes de las fuerzas militares que básicamente decían, vean, nosotros no tenemos información de que existan 2.000 hectáreas sembradas de coca en el país. Y no solamente que no la hemos tenido, sino que eso desdiría del trabajo que viene haciendo las Fuerzas Armadas en materia de destrucción de cultivos y de plantaciones de este tipo en el país. Entonces, ellos no han tenido esta información. Y ojo, no estamos hablando de elementos militares de bajo rango. Estamos hablando de elementos militares, de oficiales de las fuerzas militares que tienen información suficiente para saber si es que la cifra de 2.000 hectáreas es o no es ajustable a la realidad que ellos viven con la información que ellos tienen. Son la fuerza militar, son las que están en territorio. Entonces, aquí hay dos opciones, dos alternativas. O el presidente de la República mintió al saber que tenía un informe no concluyente que demandaba una investigación de campo que nunca se hizo y nos dio esa información en cadena nacional como cierta para montar una cortina de humo y hablar de otro tema y no el que nos interesa a los ecuatorianos de forma directa, inmediata y urgente, que son los temas de la producción en medio de la crisis energética y de la propia crisis energética y de la propia seguridad derivada de la crisis energética, inseguridad. O bien mintió, o bien reveló información de inteligencia que ni siquiera los altos mandos militares tenían. En cualquiera de los dos casos, lo que se buscó con ello fue un beneficio electoral y no un beneficio para las personas que están sufriendo el embate de esta durísima crisis multicéfala de varios rostros, de varias cabezas que nos atraviesa a todos. Entonces, o el presidente de la República utilizó información confidencial y la expuso al pueblo ecuatoriano para beneficiarse de ella con una visión electoral, o el presidente de la República utilizó una cadena nacional para mentir a los ecuatorianos y ponerlos a hablar de otra cosa, así esta cosa sea falsa,
con la intención de beneficiarse electoralmente. En ambos casos, en cualquiera de estos dos casos, resulta un acto tontamente maquiavélico y profundamente irresponsable. Y de eso tiene que hacerse cargo el gobierno nacional. Veamos